Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio Anarquismo y Movimiento Obrero, los debates en torno a la organización en la Asociación Internacional de Trabajadores AIT desde una perspectiva latinoamericana, organizado en esta ocasión por la Biblioteca Digital Emilio López Arango, Revista Libertaria y el canal de YouTube Escupamos la Historia. El objetivo de este conversatorio, como su nombre lo indica, es dar a conocer la experiencia organizativa obrera ácrata latinoamericana, su devenir histórico y su influencia en las regiones del mundo, desde la perspectiva del movimiento obrero anarquista MOA, desarrollado por las federaciones obreras ácratas del continente americano. Era tu auditorio que escuchas al pagador anarquista. No hagas a un lado la vista con cierta expresión de horror. Y al decirte quién somos, cuelga tu faz la alegría. En nombre de la anarquía, te saludo con amor. Sabemos mucho de lo que sucedió en Europa desde la fundación de la Primera Internacional en el siglo XIX. Conocemos los debates entre la corriente autoritaria representada por Marx y sus seguidores y la corriente antiautoritaria de las organizaciones obreras ácratas. Mucho se ha escrito sobre la teoría sindicalista, revolucionaria y anarcosindicalista surgida en Europa después del Congreso de Saint-Imier hasta la fundación de la AIT en 1922. Pero muy poco es lo que se sabe del desarrollo teórico del movimiento obrero anarquista en los países latinoamericanos y su influencia en la práctica revolucionaria internacional. Esperamos que con este conversatorio podamos generar un primer acercamiento al tema y poder despertar así también la curiosidad de nuestros compañeros y compañeras, porque creemos que la experiencia latinoamericana tiene mucho que aportar en la actualidad, a pesar de que la historia la haya relegado a un segundo plano y en cierta forma haya sido invisibilizada. En esta oportunidad contaremos con la participación del historiador Vadim Dimier, de la Confederación de Revolucionarios Anarcosindicalistas, CRAS, AIT, de Rusia, quien desde hace décadas se encuentra investigando y publicando sobre la historia del movimiento obrero anarquista internacional, y en especial sobre la experiencia latinoamericana, siendo hoy uno de los principales conocedores, y con el compañero Pedro Peumo, de la Biblioteca Digital Emilio López Arango, quien también se encuentra empeñado en el rescate de la teoría y las prácticas desarrolladas por las federaciones regionales sudamericanas y de la Asociación Continental Americana de los Trabajadores y Trabajadoras ACAT. Además, queremos hacer un reconocimiento a los compañeros y compañeras de la CNT francesa y en especial al compañero Tachanka Magno, quienes desde hace años mantienen la página web www.acat-ait.org/, dando a conocer la historia y la actualidad del movimiento obrero anarquista latinoamericano. Los dejo entonces con el compañero Pedro Peumo, quien nos dará un breve repaso de la historia del pensamiento y del quehacer revolucionario del movimiento obrero anarquista MOA y de su influencia en la actualidad. Y con el compañero historiador Vadim Dimier, quien comentará un breve debate que se dio por correo entre Érico Malatesta y Emilio López Arango, dos de los grandes pensadores y revolucionarios ácratas de alcance mundial. Un debate que nos permitirá acercarnos a las discusiones que se tenían en aquella época sobre los distintos modelos de organización a que el movimiento obrero anarquista internacional estaba dando forma. Al final de esto se publicará un PDF en donde dejaremos el anexo con los textos de Malatesta y de López Arango y con los acuerdos y resoluciones de la Asociación Continental Americana de las y los Trabajadores, ACAT, que será publicado también en Revista Libertaria. También el compañero Vadim contestará algunas preguntas que ustedes nos han hecho llegar para él. Y ahora los dejo con el compañero Daniel de Escupamos la Historia. Hola a todas y todos, soy Dani Minchequebún del canal de YouTube Escupamos la Historia. Lo cierto es que no es ningún secreto que conocer la trayectoria, los conflictos y las dinámicas de lucha de quienes nos antecedieron en este camino resulta fundamental para el desarrollo de las ideas en la actualidad. Muchas veces se nos tilda de que las y los anarquistas vivimos en un supuesto pasado victorioso y existen muchos mitos respecto de las ideas emancipatorias, pero ciertamente no hay nada más peligroso para el presente que desconocer nuestra historia.
Con esto no exaltamos ídolos ni esperamos ningún mesías revolucionario, sino que nos nutrimos de los errores del pasado. Analizamos este pasado y es bastante útil, sobre todo cuando la historiografía partidista de los socialistas autoritarios se basa en gran medida en despojarnos de nuestras propias resistencias, colocarles una hoz y un martillo y algún pomposo himno, apropiándose de luchas que llevaron a cabo obreras y obreros que no necesariamente se enfilaban a rendir homenaje a un Trotsky, un Lenin o un Stalin. Por otro lado, otros sectores historiográficos, no conforme con anularnos de su narración, directamente nos colocan adjetivos satanizadores desde su propia moral, con el fin de alejar a las clases explotadas de las semillas emancipatorias. Nuestro compromiso es justamente comprender el desarrollo de estas semillas emancipatorias en un continente que históricamente se ha visto marcado por las cicatrices de un capitalismo extractivista, como sustento económico de las clases privilegiadas, así como en los estados ha lucido una implacable opresión criminal sobre quienes han tomado el camino rebelde, haciendo gala de la esencia misma del poder como guardián y sicarios en beneficio de los ricos y los propios gobernantes. Más que nunca es necesario recordar que la emancipación de las clases explotadas debe ser obra de ella misma, sin intermediarios. No podemos esperar que los gobiernos por sí mismos busquen su extinción, lo cual parece básico, pero comprendiendo el presente en muchos territorios parece ser que aquel principio básico se nos olvida cada cierto tiempo. Organizaciones como la ACAT contribuyeron enormemente a las prácticas revolucionarias latinoamericanas y Vadim se ha destacado por su investigación sobre este tema. Bienvenido, Vadim. Dobro Yalovat, como se dice en ruso, si mal no recuerdo, y ahora le doy el pase a Pedro. Ya, después de esas palabras tan esperanzadoras del compañero Daniel, quería primero que todo enviar un afectuoso saludo a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en este conversatorio. Una de las primeras deudas que tenemos con las nuevas generaciones de militantes de los sindicatos y sociedades de resistencia de la Federación y grupos que componen la AIT es la escasa discusión que hemos tenido desde hace ya demasiados años respecto de las distintas corrientes de pensamiento y acción en la organización del movimiento obrero internacional. Esto contrasta con los debates que se tenían hace 100 años, que enriquecían con un buen sustrato nuestra organización cuando ésta estaba floreciendo. Nos hemos propuesto como primera finalidad precisamente retomar estos debates y dar a conocer la visión que se tenía y que aún muchos tenemos respecto de la lucha del movimiento obrero desde una perspectiva que nació en Latinoamérica, pero que, como nos contará nuestro compañero Vadim Damier, tuvo un alcance internacional que llegó a todos los confines del planeta, desde Baja California hasta la Patagonia y desde la región española hasta la japonesa. Hacia principios del siglo XX en Buenos Aires, Sao Paulo, Valparaíso, solo por nombrar algunas ciudades, ya se luchaba encarnizadamente contra la represión estatal y se lograba torcerle la mano a la patronal a costa de sacrificio, el extrañamiento y la muerte de miles de compañeros y compañeras. En las organizaciones obreras de la región mexicana, en Centroamérica y sobre todo en Sudamérica, en las regiones argentina, brasilera, uruguaya, chilena, peruana, boliviana, colombiana, comienza a gestarse una teoría y una práctica que se nutre de las experiencias que se desarrollaron en Europa, en la Europa de la Primera Internacional, de los saberes de los Proudhon, de los Bakunin, de los Kropotkin, de los Bolin, de las Goldman, de Klerk, de las Parsons, que nos llegan en forma de libros y folletos, de la palabra de divulgadores del anarquismo en estas tierras, como los Reclus, Gori, Malatesta, Fabri, etc. Y también de la influencia de prácticas y saberes rebeldes y comunitarios ancestrales que se expresaban en el campo y en las ciudades a través de un sincretismo mestizo entre indígena y europeo. Existía un número tan significativo de organizaciones obreras en Latinoamérica que ya en 1918 se había intentado formar una continental sudamericana que las agrupara, 4 años antes de la fundación de la AIT en Berlín. De hecho, solo por nombrar uno de los casos más relevantes, los historiadores han calculado la afiliación de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que fluctuaba entre 200.000 y 500.000 adherentes. La FORA, el periódico La Protesta y la Confederación General del Trabajo, la CGT mexicana, convocaron a un congreso de las federaciones obreras de todos los países latinoamericanos, que se realizó del 11 al 26 de mayo de 1929 en Buenos Aires, fundándose la Asociación Continental de los Trabajadores, la ACAT. En dicho congreso, aparte de la sección argentina y mexicana, tuvieron representación las regiones paraguaya, boliviana, guatemalteca, uruguaya, costarricense y delegados en exilio de la sui generis IWW chilena. Además asistieron Agustín Suchí, que actuó como observador de la AIT, y Diego Abad de Santillán,
que estuvo presente como delegado de la Oficina Antimilitarista Internacional con sede en La Haya. Al mismo tiempo, en el continente americano se contaba con un gran acervo de publicaciones y periódicos, que llegaban a tener hasta 2 tiradas al día, como la mencionada La Protesta en la región argentina, un periódico que fue fundado en 1897 y que duró hasta el 2015. Año a año crecía el número de publicaciones propias y cada año también estas llegaban a lugares más distantes, como a la Sociedad Obrera de Río Gallegos, en la Patagonia rebelde, o a la Federación Obrera de Magallanes, en los confines del mundo. Todo este acervo cultural, fraguado en la lucha, en la revolución permanente, al decir de Proudhon, tenía que tener como corolario la formación de un pensamiento propio, que aunque compartía los principios libertarios que luego inspirarían a la AIT, difería en cuanto a su propuesta de organización obrera. Esta corriente de pensamiento y acción que floreció en Latinoamérica, más o menos desde 1901, desde la fundación de la FORA, hasta mediados de la década de los años 1930 con el receso de la CAT, se le han dado muchos nombres, debido a que los compañeros y compañeras de las federaciones donde se desarrolló no quisieron dárselo. Para José Peyratz, el antiguo redactor del periódico Solidaridad Obrera de la CNT, los anarquistas argentinos solían hablar de movimiento obrero anarquista, MOA, para referirse a él, pero lo cierto es que se llamaba de muchas formas, incluso en esa época. Despectivamente se los denominaba como anarquistas por simpatizantes de otras corrientes sindicalistas, porque según ellos serían más anarquistas que sindicalistas. También se le conoce como foristas, debido a que en la Federación de la Región Argentina, de donde dio a la luz por primera vez, fue el principal lugar de impulsión de este movimiento. Con todo, nos parece que denominar como finalistas a quienes siguieron y siguen esta tendencia es lo más acertado. Este nombre deriva del hecho que en los pactos de solidaridad y estatutos de las federaciones donde se desarrolló esta corriente, aparece siempre un artículo que consagra una finalidad, que une a todos los adherentes a la organización, el comunismo anárquico. Tal vez el hito más importante de la corriente finalista, además de las conquistas propias del ámbito laboral, como la jornada de 8 horas diarias, fue participar de la organización de las huelgas de inquilinos o arrendatarios, que se dieron simultáneamente a principios del siglo XX en varios países latinoamericanos. Y en paralelo, impulsar emprendimientos autogestionarios de la más diversa índole: comedores, hospicios, policlínicos, escuelas, centros de estudios sociales, periódicos, bibliotecas, grupos teatrales o filodramáticos. La participación de las federaciones obreras ácatas a través de la acción directa autogestionaria en las actividades de diversa índole fue un fenómeno natural, porque el finalismo, a diferencia de las corrientes tradicionales del sindicalismo, se propone no solo influir en la sociedad en el ámbito económico, desde lo sindical, sino que creando las primeras organizaciones sociales de corte barrial y comunal. De hecho, para el finalismo, en periodos de revolución social, no son los sindicatos los que deben asumir un rol protagonista, sino que estos deben disolverse en organizaciones de índole comunitaria, de acuerdo a su objetivo comunista anárquico, que descansa sobre la idea de comunas libres, a la manera de Kropotkin. Esto diferencia significativamente a la corriente finalista de otras sindicalistas, pues en esta, frente al desmoronamiento del Estado, son los sindicatos quienes deben organizar la sociedad. Hoy en día, cuando las personas parecen más reticentes a organizarse en sindicatos, el finalismo surge como una experiencia de mucha actualidad, por cuanto ya hace más de un siglo sus sociedades de resistencia luchaban contra la opresión y explotación capitalista. No solo en lugares de trabajo, sino que también en los barrios y comunas, como verdaderas organizaciones sociales revolucionarias, interpretando el sentir comunitario y solventando de manera autogestionaria las necesidades comunes. Con fines pedagógicos que nos permitan adentrarnos en las propuestas organizativas del movimiento obrero anarquista, que se desarrollaron antes de la Revolución Social Española de 1936, y en momentos en que este movimiento se encontraba en su apogeo a nivel internacional, hemos querido rescatar un breve intercambio epistolar de 1925 entre el conocidísimo Enrico Malatesta, el querido y a la postre anciano anarquista, y el editor de La Protesta y secretario de la FORA, Emilio López Arango, quien llegaría a ser el primer secretario de la ACAT. En estos dos textos breves podremos ver una introducción a los debates que se tenían en aquella época, descubriendo las similitudes y diferencias en la teoría malatestiana y la finalista, pero también entre esta y el anarcosindicalismo, el sindicalismo revolucionario y el sindicalismo legalista. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Pedro. Ahora le vamos a dar el pase, ¿no es cierto?, a nuestro compañero, a Vadim, que seguirá, digamos, en esta exposición. Compañeros y compañeras, en primer lugar, quiero saludar a quienes me están escuchando. Le hablo desde la lejana Moscú
pero el anarquismo es una idea internacional y un movimiento internacional. No conoce fronteras ni distancias. La lucha contra el Estado y el capital debe ser de carácter mundial. De lo contrario, no podremos derrotar a nuestros enemigos, que cada día destruyen más nuestro planeta. Por eso, la experiencia del movimiento obrero anarquista y su experiencia organizadora son tan importantes para todos nosotros, y hablaremos de eso hoy. Ambos textos de López Arango y de Malatesta, especialmente colocados uno al lado del otro, hablan por sí mismos. Probablemente ni siquiera sería necesario comentarlos, y sin embargo creo que tiene sentido decir unas pocas palabras sobre el contexto de la discusión misma y pensar qué conclusiones se derivan de esta discusión para la cuestión de la organización del movimiento obrero anarquista. En primer lugar, uno debe entender cuál es, de hecho, el tema de la discusión. No se trata solo de las formas de la organización de los anarquistas, no solo de los sindicatos, sino más en general de la relación entre el anarquismo y el movimiento obrero. Si bien ambos artículos fueron escritos a mediados de los años 20, para ese momento la discusión sobre el asunto se había prolongado durante casi 2 décadas. Primero se convirtió en objeto de controversia abierta, al menos en el Congreso Anarquista Internacional en Ámsterdam en 1907. La posición de la Fora no estaba representada ahí, pero la discusión tuvo lugar principalmente entre Malatesta por un lado y los sindicalistas revolucionarios franceses de la CGT, Confederación General de Trabajo, por el otro. Ambos lados creían que los anarquistas deberían participar en el movimiento obrero, pero entendían tanto el papel del movimiento obrero como la participación de los anarquistas en este movimiento de diferentes maneras. Malatesta partía en principio de una tesis totalmente correcta, a mi juicio, de que una revolución social libertaria no puede ser consecuencia directa de la lucha de clases, como pretendían los marxistas. La lucha entre clases es la lucha por mejorar el lugar de una clase dentro de la sociedad de clase existente. La dictadura marxista del proletariado corresponde a una situación en la que se conservan las clases, pero el poder pasa de manos de la clase burguesa a manos de la clase proletaria. Por el contrario, el anarquismo procede del hecho de que una revolución social libertaria debe destruir la división misma de la sociedad en clases. Por lo tanto, requiere un cambio en la conciencia de los trabajadores y su deseo consciente de eliminar el sistema de clases. Y tal cambio no es un resultado directo de la lucha de los trabajadores salariados por mejorar condiciones de trabajo y salarios más altos bajo el capitalismo. Esta idea fue desarrollada aún más en la década de los años 20 por los teóricos de la Fora Argentina y los anarquistas obreros japoneses de la Federación Sindical Anarquista Japonesa Zenkoku Jiren. Sin embargo, de esta premisa correcta, Malatesta sacó conclusiones equivocadas. De hecho, negó el papel social revolucionario del movimiento obrero. En su opinión, el movimiento obrero tenía un carácter puramente defensivo en el marco del capitalismo y, por tanto, los anarquistas deberían haber participado en él, pero no mezclado con él. Cree que los anarquistas deberían crear su propia organización específica. En cuanto a las organizaciones del movimiento obrero, se pronunció a favor de sindicatos unidos, ideológicamente neutrales y abiertos a todos los trabajadores como unidad de clase. Para los anarquistas, tales sindicatos serían simplemente un campo para su trabajo ideológico y práctico, específicamente anarquista. Por el contrario, los sindicalistas revolucionarios franceses partían de ideas completamente diferentes. Elementos anarquistas y marxistas parecían de mezclar en sus puntos de vista.
aunque en principio defendían una sociedad libertaria y sin clases, creían, como los marxistas, que la revolución sería el resultado directo de la lucha de clases. En el curso de esta lucha, dijeron, la clase obrera se uniría, se realizaría como clase y desarrollaría una conciencia socialista. Por lo tanto, los sindicatos de trabajadores son ya el embrión de la futura sociedad socialista. En el momento de la revolución simplemente tomarán el control de la economía y la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, en esta opinión, los sindicatos deberían haber estado abiertos a todos los trabajadores independientemente de sus condiciones ideológicas. Deberían ser ideológicamente neutrales. En esta conclusión coincidieron con Malatesta, pero su otra conclusión fue completamente diferente, dado que asignaban el principal papel revolucionario social a los sindicatos. Consideraban que el sindicalismo revolucionario era bastante de sí mismo. Las organizaciones ideológicas anarquistas y marxistas pueden existir fuera de sindicatos, pero no deben interferir de ninguna manera en los asuntos prácticos de ellos. El anarcosindicalismo europeo, tal como se desarrolló en segunda y tercera década del siglo XX, trató de desarrollar su propio punto de vista, un tercer punto. Fue una especie de anarquización del antiguo sindicalismo revolucionario. Y en este sentido fue bastante controvertido. A diferencia de Malatesta, ellos, al igual que los sindicalistas revolucionarios, asignaron un papel revolucionario social a los sindicatos. Muchos, aunque no todos los anarcosindicalistas, creían que la nueva sociedad libre se construiría sobre la base de los sindicatos. Al mismo tiempo, a diferencia de los sindicalistas revolucionarios, no consideraban que el movimiento sindical fuera autosuficiente y rechazaban la noción de la neutralidad ideológica de los sindicatos. Creían que el fracaso del sindicalismo revolucionario para evitar la Primera Guerra Mundial señaló el colapso del sindicalismo neutral. Por lo tanto, los anarcosindicalistas declararon la necesidad de crear sindicatos anarcosindicalistas separados que proclamarían principios antiestatales y anticapitalistas y propondrían el objetivo del comunismo libertario. Sin embargo, habiendo dado este paso, los anarcosindicalistas europeos se detuvieron a mitad de camino. Dado que enfatizaron el significado de la lucha de clases en la historia, esperaban convertir a los sindicatos en la base de una sociedad libre, consideraron necesario lograr la unidad de la clase proletaria. De ahí, por ejemplo, el deseo constante de la vieja CNT española de lograr una alianza o incluso la unidad con la Central Sindical Socialista UGT en España. Además, tal modelo también suponía la apertura de los propios sindicatos anarcosindicalistas a todos los trabajadores, independiente de sus puntos de vista ideológicos, afiliación a partidos políticos, etcétera, etcétera. Había una sorprendente contradicción en esto. ¿Cómo y por qué los trabajadores pertenecientes a partidos y grupos antianarquistas se unieron a sindicatos que proclaman un fin anarquista? No significa esto que muchos trabajadores se unirían a esos sindicatos por su eficacia sindical y no para luchar por una causa anarquista. En otras palabras, que este objetivo no será importante para ellos o será algo secundario. ¿No debería esto llevar a miembros de los sindicatos anarcosindicalistas pertenecientes a diferentes partidos a traer a los sindicatos las tareas y el programa de sus partidos que son contrarios al fin anarquista oficialmente proclamado? En un intento por salir de este dilema, algunos anarcosindicalistas han tratado de asegurar el papel directorio de los anarquistas en los sindicatos anarcosindicalistas. Por ejemplo, se tomó la decisión de que los miembros de los partidos no podían ocupar cargos de responsabilidad en estos sindicatos. Pero esto en realidad socavó el principio de no jerarquía y la igualdad de los miembros.
Otro intento fue crear una fuerte organización anarquista específica, fuera de los sindicatos, cuyos miembros debían realizar un trabajo ideológico y revolucionario activista en los sindicatos y no permitirles desviarse de la línea revolucionaria. Así era la FAI española. Sin embargo, la misma presencia en el sindicato de militantes, llamándose enfáticamente miembros de la organización anarquista, suponía tácitamente que el resto de los miembros del sindicato no eran anarquistas por convicción. Pero todo esto fueron solo paliativos. Como resultado, corrientes y desviaciones reformistas aparecieron una y otra vez en los sindicatos anarcosindicalistas. En ese contexto se vuelve más claro que proponían exactamente Emilio López Arango y otros defensores del concepto de un movimiento obrero anarquista. Han desarrollado una visión que parece estar lo más libre posible de contradicciones y que realmente permite crear un movimiento de masas que está librando una lucha consciente por el comunismo anarquista. El concepto del movimiento obrero anarquista reconoce la existencia de clases y la lucha de clases en la sociedad capitalista, pero no considera que la lucha por mejorar la posición de la clase proletaria bajo el capitalismo conduce automáticamente a la revolución social. El anarquismo obrero no reconoce ninguna ley necesaria de la historia como fórmula el marxismo. No cree en el automatismo revolucionario de la lucha de clases, como lo hace el sindicalismo revolucionario. Ve en tal lucha con el capital y el poder por mejoras inmediatas una especie de batallas defensivas que pueden convertirse en la gimnasia de la revolución, pero pueden convertirse en tal gimnasia solo si tales batallas se libran sin jerarquías, sin partidos ni burocracia. Y si en el curso de esta lucha el pueblo trabajador adquiere y desarrolla las habilidades de solidaridad, de ayuda mutua, libre autoorganización, autonomía y autogestión, tal acción directa en realidad prepara a las personas para la vida en una sociedad libertaria. Aprenden a decidir por sí mismos qué hacer y cómo hacerlo. Este es precisamente lo que permite afirmar y difundir entre la gente la comprensión de la tarea de derrocar al capital y al Estado y reemplazarlos por el comunismo anarquista. Sin embargo, esto no requiere ninguna organización ideológica específica de los anarquistas, que como tal trabaja en el movimiento obrero. Esta tarea debe ser resuelta por una organización obrera anarquista que combine las características de una sociedad obrera de resistencia y una organización de idea. Para cumplir este papel, una organización obrera anarquista debe tener una finalidad clara, el comunismo anárquico, y debe aceptar en sus filas solo a aquellos trabajadores que comparten esta finalidad y estén dispuestos a luchar no solo por las mejoras del día a día, sino también por este objetivo. No importa si se llaman a sí mismos anarquistas en el sentido organizativo e ideológico, lo importante es que están de acuerdo con la finalidad anarcocomunista. Pero no deben ser simpatizantes y miembros de corrientes ideológicas contrarias al objetivo de alcanzar el comunismo anarquista. Así, en el movimiento obrero anarquista rompe no solo con la neutralidad de los sindicatos, sino también con la idea de la apertura del sindicato para todos los trabajadores, incluidos los que no comparten el objetivo del comunismo anarquista. En estas condiciones, el movimiento obrero anarquista no ve la necesidad de la existencia de ninguna organización ideológica específica de anarquistas, pero rotundamente no tiene nada en contra del surgimiento de cualquier proyecto anarquista, cultural, educativa, de otra temática que resuelva problemas concretos. Y finalmente, el movimiento obrero anarquista no está a favor de una unidad sindical, incluso porque no considera las actuales organizaciones de clase del proletariado creadas para luchar en el marco de la sociedad existente la base principal del comunismo anarquista del futuro. Considera la comuna libre, territorial y asociativa como tal base principal. Resumiendo, me parece que el modelo del movimiento obrero anarquista, extendido no solo al ámbito de la producción, sino también al territorial,
puede superar las contradicciones y debilidades tanto del movimiento puramente anarquista como del sindicalista y abrir perspectivas de desarrollo de la causa de la revolución social en el nuevo siglo. Gracias. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Muchas gracias, Vadim, por la presentación que realizaste. También agradecer a Pedro, ¿no es cierto? Ahora vamos a una parte de nuestro conversatorio en donde la idea es poder responder algunas preguntas, así que le doy el pase a Daniel, quien tiene una pregunta para nosotros. Vale, muchas gracias. ¿Cuál fue la influencia del finalismo en la ACAT y en las demás federaciones pertenecientes a la IT? Esa es la pregunta. En primer lugar, las ideas finalistas fueron retomadas por la organización hermana de Fora, la Federación Regional Obrera Uruguaya, la FORU. Los principios anarquistas fueron consagrados en la Declaración de Principios de la FORU, y la FORU habló sobre temas clave junto con la FORA en los congresos de la AIT. En diversos grados, esta idea también fue reconocida por otras organizaciones obreras anarquistas en América Latina. Cuando la ACAT se formó, en su Declaración de Principios, siguiendo el ejemplo de la FORA, se escribió: como aspiración de futuro, la ACAT recomienda el comunismo anárquico, entendiendo que la propaganda de las ideas filosóficas del anarquismo debe ser la preocupación constante de todos los revolucionarios que aspiran a suprimir con la tiranía económica del capital la tiranía política y jurídica del Estado. En Europa, las ideas finalistas de la FORA fueron populares en los años 20, principalmente entre los anarquistas españoles. En el movimiento anarcosindicalista español y en la CNT, en ese momento, había una fuerte polémica entre los reformistas, encabezados por Peiró y Pestaña, y el ala revolucionaria. Los revolucionarios rechazaron los planos de la legalización de los sindicatos anarcosindicalistas y se opusieron a una alianza con los republicanos burgueses en la lucha contra la dictadura de Primo de Rivera. Muchos anarquistas españoles creen que el finalismo es la idea que permite que el anarquismo y el movimiento obrero estén firmemente conectados sobre la base de una finalidad claramente articulada. Las ideas y artículos foristas, publicados en La Protesta, órgano de la FORA, tuvieron una influencia muy fuerte en España. El portavoz de esta tendencia, diario El Productor, se publicó por Manuel Buenacasa. El periódico abogó por que todos los trabajadores que estaban en la CNT compartieran el objetivo final del triunfo del comunismo libertario y porque las acciones diarias del movimiento reflejan este objetivo tanto en la táctica y en términos estructurales. La publicación abogó por un movimiento basado en los principios del anarquismo y no simplemente siguiendo el materialismo económico del sindicalismo. Entre los autores del El Productor se encontraban anarquistas tan influyentes como Miguel Jiménez, José Vázquez Piedra, Jaime Rosquillas Magriña y José Alberola. Estas ideas fueron muy influyentes entre la juventud anarquista y dominaron varias organizaciones regionales y locales de la CNT. Incluso se afirma que entre sus partidarios estaba el futuro creador de la famosa columna de hierro, José Pellicer. Finalmente, en Japón, la idea de una organización de trabajadores que proclama directamente un objetivo anarcocomunista fue adoptado por la mayor asociación de sindicatos anarquistas en Kokuziren. Sobre esta base, incluso tuvo una ruptura con los partidarios del anarcosindicalismo a la manera europea. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, ya vamos a seguir para no perder el hilo conductor de esta conversación. Y la segunda pregunta es, desde un punto de vista organizativo,
La Asociación Continental Americana de Trabajadores y Trabajadoras ACAT representa el punto más alto de la teoría y práctica del movimiento obrero anarquista latinoamericano. Sin embargo, fue una experiencia que solo duró poco más de un lustro, debido principalmente a la feroz represión de que fueron objeto los obreros y obreras anarquistas de las federaciones que la conformaban, pero también producto de un fenómeno que coincidió en los años 1930 en la mayoría de los países latinoamericanos con la legalización de los sindicatos, las huelgas legales regladas y el desarrollo de la mediación estatal en los conflictos laborales, lo que favoreció el crecimiento exponencial de los sindicatos vinculados a los partidos políticos izquierdistas, fascistas, corporativistas y filocatólicos. En este contexto, ¿cuál fue la posición de la ACAT y de sus federaciones adheridas? Sí, la represión al movimiento obrero revolucionario y la intervención del gobierno en las relaciones laborales y en la llamada gestión laboral en general eran dos caras de una misma moneda. Eran como una combinación de un palo y una zanahoria. El Estado pretendía ser un instrumento neutral y no clasista, y mediaría entre los capitalistas y la clase trabajadora. Y si los trabajadores y sus organizaciones rechazan esa mediación, serán objeto de represión y persecución. Al mismo tiempo, a veces el Estado obligó a los patrones a hacer algunas pequeñas concesiones a los trabajadores, especialmente si las demandas eran hechas por sindicatos leales al Estado. Todo ello hizo ilusiones en algunos círculos sindicalistas sobre la posibilidad de aceptar el patrocinio estatal y las medidas de legalización y el arbitraje que se les imponían. Las organizaciones que formaban parte de ACAT reaccionaron de manera diferente a esta ilusión. Aquí podemos nombrar dos tipos de reacción directamente opuestas. Y estas eran las dos organizaciones más grandes y poderosas, la Fora Argentina y la CGT mexicana, la Confederación General del Trabajo. La CGT aprobó medidas de arbitraje obligatorio estatal e intervención estatal en las relaciones laborales, las cuales fueron impuestas por un gobierno pseudo-revolucionario y pseudo-socialista mexicano. Como resultado, esta organización simplemente no fue necesaria y en realidad colapsó. ¿Por qué era necesario? Si el Estado ya había creado sus propios sindicatos poderosos bajo su propia tutela. Por otro lado, la Fora se negó a aceptar un protectorado estatal en los años 30 y 40. Ella todavía rechazó la legalidad y el arbitraje estatal. Por ello, fue objeto de una continua represión que se hizo aún más sistemática cuando Perón creó su movimiento sindical y le entregó algunos obsequios. Finalmente, algunas organizaciones de ACAT decidieron que ante la nueva situación deberían unirse a otros sindicatos más moderados y menos hostiles al Estado. Esto lo pagaron con el rechazo al anarquismo obrero o el anarcosindicalismo. Así sucedió, por ejemplo, con la CGT de Chile y con la Federación Obrera Local de Bolivia en La Paz. Pero, resumiendo esta experiencia, es posible llegar a una conclusión simple. Como era de esperar, el Estado no se convirtió, ni podría convertirse, en un instrumento neutral. Estuvo permanente en general del lado de los capitalistas como clase. Por lo tanto, aquellos sindicatos que optaron por cooperar con las autoridades de cualquier forma, al final se convirtieron simplemente en los sirvientes del enemigo y en el mejor salvaguardia contra una transformación social verdaderamente radical y revolucionaria. Bien, muchas gracias por las respuestas. Ahora vamos con una tercera pregunta, la cual la realizará Pedro. Ya. Bueno, desde la década de 1940 se dieron dos fenómenos en el movimiento obrero internacional que repercuten hasta nuestros días. Por una parte, en Latinoamérica parece abandonarse el finalismo en el movimiento obrero de corte anarquista por una tendencia más pragmática y oportunista que buscó un acercamiento con la izquierda política, la que gracias a la legalización de los sindicatos y el ascenso de los partidos marxistas al poder,
se manifestaban las grandes centrales sindicales únicas. Mientras tanto, entre los ácratas españoles del interior y en el exilio, surgían voces que, tras la participación en el gobierno durante la Guerra Civil, o bien planteaban derechamente la colaboración de clases a través del sindicalismo legal, o por el contrario hacían un mea culpa respecto de esa experiencia gubernativa, como lo que hiciera Federica Montseny. ¿Nos podrías relatar, Vadim, cómo ves estos fenómenos y su implicación en el movimiento obrero anarquista actual? Vale la pena reconocer que incluso durante la guerra en España hubo bastantes militantes activos en la CNT española que criticaron el rumbo colaboracionista de la dirección de la organización, o como se decía entonces, de los comités superiores. La derrota en la guerra obligó incluso a muchos antiguos partidarios de tal colaboración con las fuerzas marxistas y burguesas a reconsiderar su posición anterior. Sin embargo, hay que admitir que tal autocrítica a veces no era del todo coherente. Por ejemplo, la citada de Federica Montseny admitió que ingresar al gobierno de la República y colaborar con el Estado republicano fue un error, pero al mismo tiempo siguió insistiendo en que la negativa a declarar inmediatamente el comunismo libertario en julio de 1936 era lo correcto. Hablando en el Congreso de la ET en 1951, reiteró: la victoria no podía incitarles a actuar como elementos autoritarios, imponiendo por la fuerza el comunismo libertario. Pensando en libertario, no podía soñar en establecer el sistema con las bayonetas. El movimiento era popular, popular debía ser la acción revolucionaria. No creo que este sea una admisión plena del error cometido. Además, Federico Montseny y Germinal Gleas han confundido aún más las cosas. Declararon que la FORA era una organización anarquista y que la CNT era precisamente una organización finalista, es decir, un amplio movimiento popular que reconocía la finalidad del comunismo libertario. Pero en realidad no fue así. La FORA era a la vez una federación sindical en la forma y finalista en el contenido, ya que recomendaba a todos sus miembros la finalidad del comunismo anarquista. Por otra parte, el finalismo proclamado por la CNT resultó ser incompleto, limitado. Así la CNT siguió siendo una organización abierta a todos los trabajadores, incluidos aquellos que no tenían realmente la intención de luchar por el comunismo libertario, sino que se sintieron atraídos por él precisamente por las tareas sindicales. Dejó espacio para los reformistas, para quienes las tareas tácticas momentáneas eran mucho más importantes que la finalidad formalmente proclamada. Esto se hizo sentir inmediatamente en cuanto la CNT pudo salir de la clandestinidad tras la muerte de Franco. Después de un breve ascenso turbulento, siguió una serie de escisiones que fueron arregladas por los reformistas. Así aparecieron los actuales CGT y la CNT-CIT. Sea como fuere, los desacuerdos sobre la experiencia durante el periodo de la revolución lograron una excesión en la internacional anarcosindicalista misma. Durante los congresos de la década de años 50, reformistas de España, la SAC sueca y organizaciones de Alemania y los Países Bajos se presentaron bajo la consigna de autonomía táctica de las secciones. Querían que este principio se escribiera en los estatutos de la AIT. Se suponía que justificaba tanto el colaboracionismo durante los años de la Revolución Española como el reformismo de la SAC sueca, que incluía el reconocimiento del valor de la democracia industrial y política, la participación en las elecciones municipales y el apoyo a los órganos de compromiso de clase en la producción. La controversia terminó con la salida de las filas de la Internacional, de la SAC y grupos de Alemania y los Países Bajos en el Congreso
a sugerencia de la Fora, decidió que solo las organizaciones que reconocieran como finalidad el comunismo anarquista o libertario podían ser miembros de la Internacional. Muchas gracias, Vadim. A modo de poder ir ya cerrando un poco, ¿no es cierto?, lo que consistió en la exposición de todos los compañeros. Quiero agradecer a todos los compañeros por hoy día haber estado presentes y también a quienes están viéndonos a través de los distintos canales de difusión que va a tener este conversatorio. Recordar que va a estar en blog, ¿no es cierto?, del canal de YouTube de Escupiendo la Historia y también en Revista Libertaria y también posteriormente en la Biblioteca Digital. ¿Ya? Eso, y para terminar yo ya me voy despidiendo y le dejo la palabra a Daniel, que nos va a hacer unas palabras de cierre. Большое спасибо, Vadim. Muchas gracias por esta interesante charla. Lo cierto es que es un tema bastante amplio y por supuesto queda margen para muchas propuestas y conclusiones respecto al qué hacer revolucionario y la estrategia sobre cómo plantar cara a todo un sistema de dominación que se sostiene sobre los pilares autoritarios en su forma más compleja. Profundizar sobre el pensamiento de uno de los más reconocidos anarquistas, como lo fue Enrico Malatesta, para mí un hombre que sirvió como una bisagra entre esos anarquistas de antaño, esos que de barbas largas y una pluma incendiaria escribían en el siglo XIX, y aquellas y aquellos que desde inicios del siglo XX y ya más contemporáneos han plasmado en sus prácticas sus interpretaciones sobre las luchas que marcaron el siglo XX. Así es como hoy, habitando ya el siglo XXI, nos reencontramos con estos personajes, con Malatesta, con el obrero panadero Emilio López Arango, uno de los prominentes militantes anarquistas obreros en Argentina, con aquellos y aquellos de la Fora y la CAT. Es importante entonces trazar la línea en la que Malatesta, a diferencia de las tesis marxistas, interpreta una revolución social que, lejos de ser una consecuencia directa de la lucha de clase y la llamada dictadura del proletariado, que solo prolonga y conserva la existencia de las clases, intercambiando los roles, se posiciona desde el anarquismo y la idea de que realmente una revolución social debe destruir la sociedad de clases. No obstante, bajo la misma premisa, se observa que el mismo Malatesta habría entendido el movimiento obrero con un carácter netamente defensivo dentro del capitalismo y que las y los anarquistas deben crear su propia organización específica. Por otro lado, las y los sindicalistas revolucionarios, si bien tenían por objetivo una sociedad libertaria y la abolición de las clases, tenían en común con los marxistas la tesis de que esa revolución sería consecuencia directa de la lucha de clases, o sea, que en este caso otorga un papel protagónico a los sindicatos revolucionarios. En otra esquina tenemos entonces el anarcosindicalismo, popularizado en Europa a inicios del siglo XX, y algo en común con el sindicalismo revolucionario sería el rol protagónico de los sindicatos, en cuya base para muchas y muchos se construiría la sociedad libertaria. La diferencia estaría en que para ellos ese sindicato no bastaría consigo mismo y además se rechaza la idea de neutralidad ideológica, a pesar de que se contabilizaron varias decisiones reformistas que fracturaban el anarcosindicalismo a cada instante. Y por último tenemos entonces a López Arango y otro de sus compañeros promoviendo un movimiento obrero anárquico que reconoce la existencia y por ende la lucha de clase en el capitalismo, sin creer que las mejorías de la clase proletaria en el marco del capitalismo puedan conducir por sí mismas a la revolución social. Tampoco cree en el instinto revolucionario de la lucha de clase, porque se sostiene el concepto de la gimnasia revolucionaria en la lucha contra el poder y el capital, para mejoras inmediatas, pero como decimos, esto es la gimnasia y no la revolución en sí misma, o sea, es decir, ejercitarse sin jerarquía, sin burocracia y por tanto sin partido. Por el contrario, solidaridad, apoyo mutuo, autonomía, autogestión, sin intermediarios en pro de derrocar al nefasto capital y al Estado, para alzarse en el comunismo anarquista. Para eso sería necesario tener clara la prioridad de una finalidad comunista anárquica, independientemente de si te declaras anarquista, mientras no simpatices con corrientes contrarias al objetivo final, sería una sociedad anarcocomunista, se sostiene en la idea de una comuna libre territorialmente y en asociación. Este sería entonces el movimiento obrero anarquista, que se vio reflejado en organizaciones como la Asociación Continental Americana de Trabajadores y Trabajadoras, que marcó un precedente en la trayectoria libertaria latinoamericana. Hoy,
se problematiza en torno a diversos temas sobre las estrategias revolucionarias desencadenadas en el contexto de mayor perfeccionamiento y precisión de los aparatos legales que regulan el mundo del trabajo, por lo que se hace necesario comprender las directrices que nos eviten caer en las trampas burocráticas y de afinidad con los objetivos estatales y de producción capitalista. Las herramientas del poder tienen esa especial característica de disfrazarse de anticapitalismo o de antifascismo, según sea conveniente, a los nuevos planes para seducir y destruir las ideas de emancipación antiautoritaria. Es importante tensionar las lógicas que nos encaminen hacia las cavernas donde descansa la bestia del poder y de la libertad condicionada a los márgenes legales e institucionales. Por último, agradecemos entonces a nuestras y nuestros compañeros aquí presentes, y así como a ustedes también por permanecer en esta transmisión, esperando que puedas también investigar por tu cuenta, mantener la mente inquieta y estar atenta y atento entonces a la biblioteca digital Emilio López Arango, la página de revistalibertaria.cl y bueno, el canal de YouTube Escupamos la Historia. Un gran abrazo, compas, compañeras y compañeros, salud y revolución social.